Muy buenas noches, iglesia y pueblo de Dios. En esta hermosa noche, al ser las 7:01, este sábado, aleluya, este sábado estamos acá para presentar, bendito sea Dios. Este sábado, a esta hora, para compartir con todos ustedes, iglesia, pueblo de Dios, un tema. Estamos en vivo en Radio Unción y Poder.org. En la misma página web, escucha la radio, el audio y baja abajo y ahí está la página de la emisora de Facebook. Unción Incorporación GRUP, Grupo Radiofónico Unción y Poder. Esa es la página de la radio emisora cristiana. Estamos transmitiendo en el audio por Radio Unción y Poder y Radio Renacer Espiritual. Damos honra, damos gloria a Dios en esta hermosa tarde y a lo que venimos, a lo que Dios ha puesto en nuestro labio, ¿verdad? Para que el Señor, aleluya, gloria sea su nombre, para que el Señor nos dirija con su presencia. Bendito sea Dios. Gloria sea su nombre. Santo es su nombre. Dios eterno. Se nos está complicando. Gloria sea su nombre. Aquí vamos a ver. La computadora se está descargando. Pero ya, solucionado el problema. Bueno, en esta tarde yo quiero saludar a mi hermano pastor Julio Vega Mongalo, pastor allá que vive en El Salvador. Quiero saludarlo en esta hermosa tarde. Y el grupo de salmistas y pastores de la doctrina viva de Jesucristo, a la cual su servidor pues también es miembro de ese grupo y es miembro de este hermoso grupo de cantantes y de pastores nicaragüenses. Vaya el saludo para todos mis hermanos en este grupo, cada pastor, cada salmista, y a cada uno por nombre les saludo en el nombre de Jesús. Al pastor Guillermo, al pastor Danilo, vaya el saludo de parte de su servidor. También queremos enviar un saludo hasta México a nuestro hermano allá en México, que hay este hermano, se me olvida el nombre, bueno, de apellido Arenas, y su esposa y sus hijos. Esperamos en el año entrante poder estar allá en México compartiendo la palabra de Dios en la iglesia de este hermano, ¿verdad? Este año que pasó pues no fuimos, teníamos ese viaje para allá. Vaya el saludo también para mi hermano Enrique Suárez, director y pastor de La Voz en el Desierto. Vaya el saludo para él y para sus hijas que trabajan en cabina. Y un abrazo a la distancia de su servidor. Y vamos a la palabra de Dios. Dice en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 17. Nos vamos a leer ese versículo, ¿verdad? De Jonás. Gloria a Dios. Oh. En el libro de Jonás,
Bueno, vaya el saludo también para el pastor José Antonio Hernández, allá en la Virgen de Sarapiquí. Hoy tienen un culto hoy sábado por ahí porque vi la predicación en vivo en Facebook. Y están celebrando el último sábado, creo, del mes, el mensaje evangelístico. Bueno, vaya el saludo para él, su esposa y su familia y los feligreses. Dice así en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios, me costó encontrar este versículo de esta palabra de Dios. Se nos hizo un poco de como enredo, pero aquí estamos. Amado hermano, iglesia de Dios, usted sabe bien que Jonás era uno de un hombre de Dios, un profeta de Dios. Usted sabe que el profeta de Dios, amada iglesia y pueblo de Dios, estos profetas venían a cruzar el desierto y era a estar en una comunicación continua con Dios. Esto es cuando algo salía o estaba mal en la tierra, Dios les hablaba y les decía, vaya a tal lugar y háblales. En esta ocasión, el pueblo, y vemos que el mundo siempre está rodeado de pecado. Siempre están en esa, sirviéndole al diablo y a Satanás. Siempre el mundo busca, o el ser humano busca siempre lo malo. Siempre busca hacer lo malo y andar conforme a sus concupiscencias. El hombre, aunque le hablemos, aunque le digamos que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, pero somos desobedientes. Siempre andamos desobedeciendo la voz de Dios. Y este pueblo de Nínive era un pueblo corrupto en pecado. Es un pueblo como el que ahora vivimos, como el que ahora estamos pasando, amada iglesia y pueblo de Dios. Hoy en día salimos a predicar la palabra de Dios y comenzamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Y las personas creen que todavía estamos vacilando, hablando algo que no es. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga a levantar su iglesia y su pueblo, poder marchar con Cristo hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. Seremos transformados, dice la palabra de Dios. Y allá no entrará carne, no entrará sangre, no entrará huesos. Solo entrará el alma de la persona con un cuerpo transformado, un cuerpo celestial.
Esta carne suya, esta carne mía, no va a entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, porque es pecaminoso y allá lo que entra o que lo que Dios tiene es un pueblo celestial. Cuando Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel pensaba de que ese rey de Israel, ese rey era un rey poderoso que iba a reinar sobre la tierra con gran poder. Y por eso Jesús vino y murió en la cruz de Calvario. Y el pueblo de Israel, dice la Escritura, no lo aceptaron como rey, como príncipe y salvador del pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo el que le da, el que recibe, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y hoy, iglesia y pueblo de Dios, usted le ha recibido como único y salvador personal. Y usted tiene derecho de decir hoy que usted es hijo de Dios. Que usted es hijo de Dios. Pero antes de que Cristo muriera en la cruz de Calvario, usted y yo no teníamos salvación. Usted y yo éramos gentiles. Usted y yo éramos inmundos para Dios. Pero cuando Jesús, dice la palabra de Dios, expiró aquel día, como a las 3 de la tarde, aquel viernes, y entregó su espíritu, dice la palabra de Dios, que se rasgó el velo del lugar santo y el lugar santísimo. Dice, y un nuevo pacto surgió, el gran sumo sacerdote Jesús, derramando la sangre en la cruz de Calvario, para poder usted y yo como gentiles obtener la salvación y la vida eterna por medio de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Jonás era una persona que conocía al pueblo de Nínive. Jonás sabía la maldad de los hombres de Nínive. Jonás sabía que ese pueblo era desobediente. Y Jonás sabía de que este Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios, aleluya, de amor, es un Dios de misericordia. Y que este Jehová, si estos hombres se arrepentían, iba a perdonarlos Jehová Dios. Y como que Jonás no quería que Dios perdonara a este pueblo tan incrédulo, este pueblo que vivía en maldad, este pueblo que vivía y solo pensaba en su mente pecar y pecar y pecar. Estamos viviendo un tiempo parecido, que hoy el hombre solo piensa en pecar, solo piensa andar en desobediencia, solo piensa andar, aleluya, ahí haciendo lo malo o haciendo lo que no tiene que andar haciendo, aleluya, en pecado. Y ellos piensan que es un vacilón las cosas de Dios. Piensa que estar en esta tierra, que hay que disfrutar los pasos, los días en esta tierra, en licores, en drogas, en alcoholismo, en adulterios, en fornicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Cómo duele pasar por el frente de estos lugares de San José. Todos estos chichorros que le llamo yo, ahí en la calle, la amargura, ahí en la Cali. Todos estos lugares. Que esto es lo que, ole, cuando usted pasa ahí es pecado, es pecado, es pecado, adulterio, fornicación, homosexualidad, aleluya, drogas, alcoholismo, todo es pecado. Ahí no se encuentra nadie, que si Cristo viene, nadie de los que están ahí se van a salvar, porque todos los que están ahí están en delitos y pecados, dándole rienda suelta al pecado, al diablo y a Satanás. Pero si usted le pregunta a estas personas, y todavía estando ahí, ellos dicen que van a ser salvos. Oiga, porque es que el hombre no ve su corazón, su mente, su pensamiento y ser recto en las cosas del Dios Todopoderoso, sino que somos cerrados, Dios eterno de la gloria. Jonás desobedece el mandato de Dios
y es tragado, dice la palabra, por un pez, donde estuvo 3 días y 3 noches. Una cosa que representa al Hijo del Hombre cuando vino a esta tierra para salvar su vida, para salvar mi vida del pecado. Aleluya. Y este Jonás, Jehová le dice: Jonás, vaya a Nínive y predique. Jehová, si no se arrepiente, van a ser destruidos. Pero Jonás, con este pensamiento, según estudios o teología, en parte era porque le temía también que este pueblo era malo. Pero también Jonás no quería que esta gente que era tan mala, tan pecadora, que hacía tanto daño, tanto mal, Jehová Dios las perdonara. Porque Jonás era profeta del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y entonces cuando Dios le dice: Jonás, vaya a Nínive y predique, que si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y entonces Jonás decide esa palabra de Dios y agarra un barco y se va para al lado contrario, escapando del alcance de Dios. Pero déjeme decirle, amado amigo y amiga que me escuchen esta hora, y a usted, amada iglesia de Dios, que aunque usted se esconda debajo de una piedra, se meta en una cueva donde tú te metas, ahí Dios te va a ver y ahí Dios, la mano de Dios te va a alcanzar, porque tú no vas a huir de la ira venidera de Jehová de los ejércitos. Usted no va a escapar nunca en su vida. Siempre la misericordia de Dios llega, o la mano castigadora de Dios le va a llegar a usted, amado amigo, amada amiga y pueblo de Dios. Y este capítulo 17 nos habla de Jonás, que desobedece a Dios. ¿Cuántas personas, cuántos pastores y predicadores los manda a predicar? A muchos llama para que se reúnan a darle honra y gloria en la iglesia, y salimos huyendo. A muchos llaman a predicar y salen huyendo. Otros los llaman a predicar y se descarrían de la verdad porque predican doctrinas, porquerías de hombre. Cosas que no están en la palabra de Dios, o distraversan la palabra de Dios para mentir. Muchos agarramos la predicación del Evangelio de Jesucristo como negocio, amada iglesia y pueblo de Dios. Pero hay de aquel que no se arrepienta, porque ahí va a ir a parar a los meros infiernos con Satanás. Porque la palabra de Dios hay que hablarla tal como está escrita. Duela lo que duela. Y lo primero que usted tiene y lo primero que tengo que hacer yo es hacernos un examen y ver cómo estamos viviendo con Dios. Realmente decir: Señor, yo he pecado contra ti, perdóname. Yo en mi vida vivo pidiéndole perdón a Dios por las mañanas, por la tarde. Voy manejando en mi carro y yo le digo: Señor, perdóname si te he faltado. Yo sé que mi carácter es duro. Yo sé que mi persona es duro. Yo sé que el apóstol Pedro era un apóstol también duro de sentimientos. Es más, cuando fueron a capturar a Jesús, cuando se iban a hallar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Era un carácter duro. Y por eso nosotros, aleluya, tenemos ese carácter. Y sabemos que Dios tiene que ir cambiándolos. Sabemos que Dios tiene que cambiarnos ese carácter, esa forma de ser de nuestra vida. Pero también tenemos que darle la oportunidad a Dios para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforma. También porque si nos aferramos a nuestra concupiscencia, no vamos a llegar a obtener la salvación por nuestra cabezonada. Ser tan cabezones. Como hay personas que le habla a uno de la verdad,
del Evangelio de Jesucristo. Y así aleluya, no lo comprendemos y comenzamos, aleluya, a caminar de forma diferente. Describe el momento, dice en este versículo, en que Dios preparó un gran pez para tragar a Jonás, a quien estaba en el mar huyendo de su llamado. Este pasaje se puede estudiar desde varias perspectivas. Podemos estudiar este pasaje, pero vamos a estudiarlo, lo hemos estudiado, pero Dios sabe lo que va a hablar para su pueblo, para su iglesia y para mí mismo, porque yo mismo necesito de que Dios me hable a mi vida, que Dios cambie mi vida, que Dios me transforme, aleluya. El libro de Jonás nos habla también de la muerte de Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches muerto, dice la palabra de Dios. Pero no es muerto, mi amado hermano. Él estuvo. Dice la palabra de Dios que aquel Jesús estuvo, dice que después que murió, estuvo y anduvo en el Hades. Y dice que él venció, le quitó la llave de la muerte a Satanás. Y dice que al tercer día resucitó. Cuando el pueblo de Roma, los romanos, cuando ya Satanás decía, hemos matado, hemos vencido al Hijo de Dios viviente, y ya la victoria cantaba Satanás, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, aleluya. Y así para darte vida, y vida en abundancia, a usted y a mí. Padre de la gloria. Dice, el juicio y la liberación de Dios. El pasaje muestra el juicio de Dios sobre la desobediencia de Jonás, pero también su misericordia al no dejarlo morir en el mar. El pez es una forma de liberación de la muerte inminente que prefigura la resurrección de Cristo. Que figura la resurrección de Cristo. El pez es como algo que viene a darle resurrección a Jonás. Igual que cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y dice que subió al cielo, ascendió. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y seguimos. En el Mateo, en el capítulo 12, verso 40, durante este tiempo estuvo en el paraíso, predicando a los espíritus en prisión, quienes son los ángeles caídos. Este era Jesús, que estuvo durante ese tiempo 3 días y 3 noches predicándole allá a los espíritus que estaban en prisión, a los que eran los ángeles caídos, las personas caídas. Porque cuando las personas morían, no podían obtener la salvación, porque Cristo Jesús no había venido y no había muerto y resucitado entre los muertos para perdón de nuestros pecados. Y todas estas personas se morían sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y podemos ver varios textos como Lucas 23, 43, 1 Pedro 3, 19 al 20. Dice que este libro de Jonás fue escrito 800 años antes de Cristo. Jonás significa una paloma. Amitai significa verídico. Nínive era la capital del gran imperio asirio. Eran gentiles. Jonás huye de Dios. A Tarsis, costa sur de España, dirección opuesta de Nínive. Dios con el artículo a Elohim. O sea que Dios le dijo a Jonás, vaya a predicar a Nínive. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, agarró una parte diferente. Agarró al lado contrario. No se fue para Nínive, se fue, dice, para el sur. Se fue huyendo. Pero ya vimos de que Jonás iba huyendo porque
No quería ir a predicarle a aquel pueblo de maldad, maldoso. Él en su corazón como hombre y persona sabía que Jehová Dios, aquellas personas se arrepentían, los iba a perdonar. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, a obtener la salvación, la vida eterna. Para eso envió y entregó a su Hijo Jesús, para que muriera en la cruz de Calvario, para rescatarnos del pecado. Pero hoy somos unos desobedientes. Vemos que hoy se está cumpliendo la Escritura a diestra y siniestra, y estamos viendo los caos en todo lado, y siempre seguimos en el mismo asunto, pecando, hablando malas palabras, viendo sentimientos, adulterando, fornicando, todavía creyendo en los santos. Todavía muchos cristianos salen del culto y lo que salen es a ir a comprar lotería, ir a jugar suerte, donde es pecado, y dicen ser cristianos. Vemos cómo las iglesias han entrado el mandamiento de hombre, la apostasía, que estos están distraversando la palabra de Dios, llevando predicaciones de mentiras. Muchas, tantas iglesias, qué lástima que están ahí, porque no están haciendo nada, se están perdiendo y están predicando la mentira y están trayendo almas nuevas ahí a una mentira para que sigan un camino equivocado. Solo hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Un camino dice que es ancho y espacioso, que lleva a la perdición, y el otro camino es angosto y muy estrecho, y pocos son los que entran por ese camino. Amada iglesia y pueblo de Dios, amado amigo y amiga, no crea, como muchos tal vez creen, que todos van a ser salvos. Si usted está creyendo eso, déjeme decirle en este momento, estás equivocado. Porque el remanente, el pueblo de Dios, es algo pequeño, no es grande el pueblo de Dios. Para mí, para el estudio bajo la palabra de Dios, una tercera parte del ser humano que se ha criado, que se ha multiplicado, va a ser para perdición, porque la palabra misma lo dice, porque no quiere oír la palabra de Dios y no quiere obedecer a Dios. No es obedecer al pastor, no es obedecer a Julano, no es obedecer la voz de Dios. Porque más bien si usted obedece al pastor, a veces este pastor está equivocado, hablando mentiras, porque es lo que precisa es tener miembro en su iglesia, es lo que precisa es tener dinero en su bolsa, aleluya, recogiendo los diezmos. Lo menos que le interesa es su vida, lo que menos le interesa es su alma. Él no le importa que usted se vaya para los infiernos. Pero las personas piensan que tenemos que obedecerle ciegamente a un pastor o a un predicador. No, tenemos que obedecer y ver lo que dice la santa palabra, lo que ella dice, porque el pastor es hombre y Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse, por lo cual hay que creer la palabra del Dios de la gloria y no la palabra y mandamientos, doctrinas de hombre, porque dice la palabra de Dios que si a un ángel del cielo bajara esta tierra y predicara un evangelio diferente, sea anatema. Hoy pensamos que las modas, las cosas del mundo son de Dios, pero déjeme decirle, iglesia y pueblo, y mi amigo y mi amiga que me escucha, usted está equivocado. Todas las cosas de este mundo son de Satanás y le pertenece a Satanás. Porque le recuerdo, yo sé que tal vez han leído este pasaje, pero cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador, vino el diablo, y lo tentó y le dice, si tú eres hijo de Dios, dígale a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, escrito
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. Esa es la que da vida y vida eterna, la palabra poderosa de Dios. Y también lo llevó a un pináculo alto y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Dice la palabra ese que mandará a sus ángeles a sostenerte. Pero dice, no te enteras al Señor tu Dios. Y después le dice, y lo llevó a un pináculo y le dice, ¿ves estas tierras? Todos esos reinos de la tierra. Así dice la palabra, no lo dice Rodolfo, no lo dice ningún pastor, ningún predicador, lo dice la palabra. Porque el diablo le dijo, ¿ves todos los reinos de esta tierra? ¿Lo ves? Y le dice a Jesús, todos estos son míos, le dice Satanás. Pero si tú me adorares, si se postra a mis pies y me adorares, yo te lo doy. Pero Jesús le dice, escrito está, vete Satanás, porque solo a tu Dios adorarás. Pero si en la tienda hay una nueva moda de vestir, vamos a ir a comprar la nueva moda de vestir, porque tenemos que andar conforme avanza la tecnología o el asunto de esta tierra. Vea, eso es mentira de Satanás, mentira del diablo. Eso es moda para engañarlo a usted, iglesia y pueblo de Dios, para que usted ande con una moda de este mundo. Ahí, y con solo usar esa moda, usted está desobedeciendo la voz de Dios, el llamado de Dios, la salvación. Y aquí te vas a quedar si obedece la voz del diablo, la voz de la mentira, la voz del pueblo mentiroso. Y no solo usted, yo. Porque no es nada fácil obtener la salvación. Se parece fácil porque siempre he dicho, hay dos cosas: obedecerle a Dios, estamos bien, y la otra es la desobediencia a Dios. Solo hay dos palabras. Adán y Eva fueron desterrados, echados del paraíso. ¿Por qué? Por la desobediencia. Si tú quieres estar mal con Dios, desobedézcale a Dios. Si tú quieres estar bien con Dios, obedezca la palabra de Dios. Y no pongamos los ojos y la mirada de las codicias de este mundo. Porque como dijo un pastor un día de estos, son bonitas las cosas del mundo. Bonito ir ahí al salón de baile, etcétera, y todo eso. Él decía. ¿Y quién dice que no? Si el diablo es cochino. El diablo presenta las cosas tan bonitas, tan hermosas, para que usted y yo las sigamos, para que usted y yo caigamos en la mentira, el engaño, y nos vayamos a seguirlas, y así perder nuestra alma en el infierno juntamente con Él. Porque eso es lo que Él quiere, que usted y yo nos vayamos con Él, y vivamos para los siglos, allá en los infiernos. Mira que las personas no hacen caso. Estos días estaba oyendo en la Universidad de Costa Rica. Ahí supuestamente amenazaron los bomberos de Pavas. Supuestamente por ahí en otro colegio también. Y hubo los muertos en Pava. Esta tierra está de locos aquí en este pequeño Costa Rica. Ahora en países grandes como Estados Unidos, como no sé, como otros grandes ahí, Alemania, etcétera, etcétera. ¿Cómo estará la maldad? Si aquí hay maldad que abunda en Costa Rica. Aquí hay un montón de cuevas de ladrones, de drogadictos, de adúlteros y fornicarios, aleluya. Aquí en este pueblo tan pequeño, que estos si no se arrepienten, se van a ir con el enemigo. Pero así a usted y yo, no obedecemos la palabra de Dios. El juicio y la liberación de Dios en el pasaje muestra el juicio de Dios sobre la desobediencia de Jonás, pero también su misericordia al no dejarlo morir en el mar. El pez es una forma de liberación de la muerte inminente que prefigura la resurrección de Cristo. La importancia de la obediencia. La situación de Jonás subraya la importancia de la obediencia inmediata a la llamada de Dios. Pues desobedecerlo tiene graves consecuencias, como se ve en el caso de Jonás, al intentar huir de su propósito
como se destaca en su libro. Jonás quería huir, pero vino esta gente del barco, comenzó el mal tiempo en la mar. Y entonces comenzaron a buscar a ver quién y por qué el mar estaba bravo. Y encontraron al vagabundo de Jonás en el fondo del bote, dormido. Y lo levantaron y dice: levántate tú, vagabundo. Y entonces él le dijo: sí, es mi Dios. Y lo agarraron y échenme al mar, y él lo echaron al mar. Pero Dios tenía un pez preparado, grande, gigante, que se lo tragó. Y fue y lo vomitó allá en Nínive, como diciéndole: Dios, venga, aquí está, y tiene que ir a predicar a Nínive. Usted no puede irse para otro lado, porque yo te mandé a predicar en la tierra de Nínive, porque estos viven en la maldad, pero estos se van a arrepentir y yo los voy a perdonar, y ellos serán mis hijos, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Aleluya. Porque déjeme decirle, dice la palabra de Dios, que Dios nos ama a todos, y Él no quiere que tú te pierdas, amada iglesia. Él no quiere que tú te pierdas, mi amado amigo y amiga que me escucha. Él quiere que tú vengas al arrepentimiento. No sea cabezoncito como Ronulfo, y venga a los pies de Cristo y dígale al Señor: perdóname. Y trate de vivir una vida en obediencia a Dios. El propósito de Jonás. El pasaje también sirve como una señal de Cristo, quien, al igual que Jonás, también pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, pero para anunciar la salvación y el perdón de los pecados, según se explica en los evangelios, en las notas del evangelio. Perspectiva de la historia de Jonás. Una segunda oportunidad para Jonás. El pez representa una segunda oportunidad para obedecer a Dios, quien en su inmensa paciencia y misericordia lo colocó en una situación de donde podría salir y cumplir su voluntad. Agradecimiento y fe. A diferencia de la mayoría de los hombres que buscarían una salida, el capitán de la nave le pidió a Dios que interviniera. Cuando esto no funcionó, los marineros le pidieron a Jonás que clamaran a su Dios, el cual había sido el único que había logrado hacer algo durante la tormenta. Perspectiva del contexto bíblico. La señal del profeta Jonás. El evento del pez es un ejemplo de la acción de Dios, que prefigura el juicio que Jesús anunció sobre Nínive en Mateo capítulo 12, verso 40. Esto se mencionó en el libro de Mateo. Y concluimos con el capítulo 17 de Jonás. Es un pasaje clave en la narrativa de Jonás, que simboliza cómo Dios utiliza eventos difíciles para guiar a sus seguidores de vuelta a su voluntad. A través de esta historia se resalta la misericordia y el poder de Dios sobre la vida humana y las consecuencias de la desobediencia. Pero déjeme decirle, iglesia y pueblo, déjeme decirle, mi amado amigo y amiga que me escucha, cuando tú estés en un problema muy grande, cuando tú digas: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Dígame, amado amigo, iglesia, ¿ya volvió a ver para atrás? ¿Ya vio en su corazón, en su mente, por qué le está pasando esto? ¿Cómo anda usted viviendo con Dios? Cuando usted está mal con Dios, Dios permite todas estas cosas, que usted va desobedecido a Dios, y permite muchas cosas, y a veces muy duras, para que usted se vuelva a Dios. Cuando usted anda desenfrenado en el pecado, algo te puede pasar, y Dios lo permite para que tú vuelvas a verlo y se arrepienta de todo lo que tú estás haciendo y lo que andas haciendo. Padre y Señor que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria, Padre, gracias te damos en esta hora
por tu amor y tu misericordia. Señor, venimos delante de ti, dándole honra, dándote gloria, Señor, en esta hermosa noche. Pidiendo, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a los corazones de cada persona, Señor, que no ha escuchado. Y que sea para bien, para beneficio de cada persona. Dios te la gloria. Porque esta es una enseñanza que tú nos das a través del profeta, aleluya, Jonás. Pero Dios te dé la gloria. Enséñanos.